Descubramos el poder de congregarse. Hay inquietudes que están sobre la mesa al respecto de este tema. ¿Es necesario congregarnos? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? ¿Es congregarse parte del plan de Dios para el cristiano de hoy en día? ¿Qué es congregarse? En base a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, daremos respuesta a estas inquietantes preguntas. El Señor Jesús nos enseña en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, el significado de congregarnos. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que congregarse es adorar a Dios en compañerismo. ¿Será congregarnos, ir a una iglesia, como decimos, buscar un estatus? El versículo 1 nos dice lo siguiente: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Quiero recordar que todos los ahí reunidos en esa sinagoga tenían un objetivo. El objetivo era adorar a Dios. Si nos congregamos para adorar a Dios, el objeto de nuestra adoración es Dios. No debemos olvidar que el objeto de congregarnos no son los adoradores. Es Dios el objeto de nuestra adoración. Aquellas personas que llegaron a adorar, por cierto, estaban en aquel lugar con ese objetivo, pero ocurrió algo interesante. Ellos no sabían que Dios estaba personalmente presente por medio de su Hijo Jesús. Al congregarnos, nosotros también podemos perder de vista que congregarnos es encontrarnos con el Señor. Congregarnos es saber también que el Señor conoce nuestra condición. Jesús entró, de inmediato vio al hombre que tenía una mano seca, y eso ocurre cuando vamos en disposición de encontrarnos con el Señor. Ocurre que el Señor, que conoce nuestra condición, viene dispuesto a poner su mirada sobre nosotros. Veamos el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Este es el claro ejemplo de congregarse con objetivos equivocados. Se pierde el sentido de adoración a Dios, se pierde el sentido de compañerismo en la adoración y de pronto surgen muchas otras razones para congregarnos. El compañerismo en la adoración, el sentido de adoración a Dios es lo que no debemos perder al momento de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque precisamente congregarse es adorar a Dios en compañerismo. En este sentido es también muy importante saber que congregarse es aprender de Dios en compañerismo. Voy a usar dos palabras que hoy se buscan mucho. Es una necesidad, por cierto, que es importante satisfacer, pero congregarse no precisamente va en este sentido. Porque yo podría preguntar, ¿congregarse es buscar diversión? ¿Congregarse es buscar entretenimiento? Algunos tienen ese objetivo a la hora de congregarse. Sin embargo, el versículo 3 nos dice que entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, el Señor Jesús, le dice: levántate y ponte en medio. Jesús llama a aquel hombre de la mano seca a la vista de todos, con el propósito de dar una enseñanza. El aprendizaje para todos en aquel lugar era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios y cuál es para nosotros la voluntad de Dios? El Señor Jesús estaba enseñando que es importante aprender a glorificar a Dios y hacer bien al prójimo. Seguramente Jesús vio la necesidad de aquel hombre al entrar, pero la gente no había notado esa necesidad. Seguramente este hombre se había congregado muchas veces ahí, pero nadie había notado esa necesidad. Congregarse es aprender a ver la necesidad de nuestro prójimo. Cuando aquel hombre estaba en medio de todos, a la vista de todos, Jesús les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Jesús hacía esta pregunta porque continuaba con esta enseñanza importante. Viendo Jesús que la gente ahí reunida había perdido el propósito de congregarse, Jesús hace esta pregunta para un aprendizaje importante. ¿Nos congregamos para capacitarnos para la vida cotidiana? Jesús viene y presenta una enseñanza importante. Y la razón y el propósito de congregarnos precisamente es esa. Nos congregamos para capacitarnos para la vida cotidiana. Puedo decir que congregarnos no es un fin, congregarnos es un medio. Yo puedo congregarme cierto día de la semana porque el resto de la semana voy a poner en práctica aquello para lo que me capacité cuando estuve congregado en compañerismo. Somos capacitados para hacer el bien al prójimo. De eso se trata. La base de todo es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Aprendemos entonces que congregarse es adorar a Dios en compañerismo, no es búsqueda de un estatus. Congregarse es aprender de Dios en compañerismo, no es diversión, no es entretenimiento, aunque en realidad puedo decir, congregarse, estar en la presencia de Dios y aprender de Él es dinámico, es vida, es motivación también. Quiero pensar ahora que congregarse es también disfrutar el favor de Dios en compañerismo. No es la satisfacción de nuestro ego, no es buscar una satisfacción personal, no es ir a buscar la proyección del yo en todo lo que hagamos, sino más bien es disfrutar del favor de Dios en compañerismo, el favor de Dios para mi vida, por supuesto, pero para la vida de los demás con quienes estoy compartiendo también. El versículo 4 termina diciendo, pero ellos callaban ante la pregunta que Jesús había hecho. ¿Es bueno, es lícito, es permitido hacer el bien o hacer el mal? Procurar la vida, salvarla o quitarla. Y nadie contestó, nadie respondió. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, Jesús hace algo importante y especial. El versículo 6 nos dice entonces que habían perdido el propósito de estar en aquel lugar, en aquella sinagoga, en ese lugar de congregación. Tenían el corazón endurecido. Y es que el enfoque no es Dios en esta narración. El enfoque de esta gente congregada ni siquiera era el compañerismo. No era otra razón más que una satisfacción personal, ellos mismos, el mirarse a sí mismos. En un lugar hecho para adorar a Dios, no se percataron de que Dios estaba presente por medio de su Hijo. Todos continuaron en esa actitud de un corazón endurecido. Al ver esa actitud tan negativa, Jesús dijo a aquel hombre, extiende la mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Ninguno de los presentes, si usted puede notar en esta narración, ninguno disfrutó del favor de Dios que aquel hombre había recibido en esa congregación. Todos pasaron por alto el centro de la adoración que es Dios. Todos olvidaron que Dios mismo había dado su favor a aquel hombre. Les preocupó más su liderazgo a los que eran líderes en ese lugar. Les preocupó más su reputación, su imagen, que glorificar a Dios y bendecir la vida del prójimo. Eso, desde luego, como leímos, entristeció al Señor. Puedo preguntar, ¿cuál es nuestra condición cuando nos congregamos? ¿Cuál es el propósito nuestro al congregarnos cuando buscamos al Señor? Termino diciendo que cuando tú te congregas, estás entrando en el punto de relación en el que tú llegas a ofrecerte a Dios en adoración. Estás llegando a ese punto en que Dios, en su gracia y misericordia, te capacita y te dice, ¿qué puedo hacer por ti? Esa relación
la búsqueda de esa relación es congregarse. Cuando te congregues, adora a Dios, capacítate en la palabra de Dios y disfruta agradecido del favor de Dios para ti y para los demás.